Hola, soy Amaranta y esto es Chicas Legales, un espacio amoroso e intenso con amigas y mujeres inspiradoras. Para todas a las que nos gusta hablar, aprender y compartir de justicia, leyes y política. No olviden suscribirse y seguirnos en @uamaranta en Instagram. Hola chicas legales, bienvenidas al segundo episodio de este podcast. Bienvenida Amaranta. Bienvenida María Elisa. Estamos reunidas en este mood navideño solemne que seguro mantendremos hasta finales de enero. Lo más seguro. Como dice Taylor Swift. Y el tema de nuestro podcast de hoy y el motivo de esta reunión, por supuesto, es hablar de un tema que me parece súper interesante y súper recurrente en estas fechas, ¿no? O sea, en todas las reuniones familiares que hay, no falta el tío que suelte el cachetadón, el que se le suben las palabras de tono, en fin. Y este tema gira en torno a la violencia familiar y particularmente a una de estas formas de violencia que es la violencia alimentaria, ¿no? O es la omisión de pagos de pensiones alimenticias. En el Chico Legalómetro, ¿qué tanto te importa este tema? Yo creo que últimamente le he dedicado mucho tiempo a este tema. Se ha robado mis noches, mis pensamientos. Tus pasiones. Mis pasiones. Yo creo que estoy en un 9 de Chica Legalómetro. 9 de Chica Legalómetro. Está muy intensa. El derecho familiar es súper apasionante, yo creo, después del derecho penal. Número 1, derecho penal. Muchas pasiones. Y creo que yo soy como en un 9, 8, 9. Como un 9, 8. Yo sí lo pondremos como un 7, 5, 8. El delito de violencia familiar, que quizá lo toquemos en algún momento, no me deja impresionar, como es súper abierto y puede contemplar muchas conductas, pero a la vez es un delito que, si ven las redacciones de las formas de violencia, es claro que hubo intervención de psicólogos porque los conceptos que utilizan ahí no son propios del derecho, ¿no? Entonces de ahí que me parece que estoy de acuerdo en principio con cómo está contemplado. Quizá alguna persona que esté siendo imputado, o sea, que esté siendo acusado de un delito de violencia familiar, no esté de acuerdo con lo amplio que es, porque cabe de todo. Pero bueno, empecemos con pensiones alimenticias. Ok, a ver, primero creo que a las chicas legales que nos están escuchando, que les interesa saber sobre el tema, sí. La pensión alimenticia es un concepto muy particular dependiendo de cada estado, sí. ¿no? O sea, las demandas por pensiones alimenticias es muy particular. O sea, a pesar de que tenemos un código federal civil, claro, tomen en cuenta que los casos federales de conceptos de violencia familiar son muy pocos. Entonces, si a alguna de ustedes les interesa su caso particular, si se encuentran en, no sé, Veracruz, Chiapas, lo que sea, pues visiten sus códigos civiles locales para que pues puedan tener como una dimensión más alta o contáctenos, ¿no? Claro, pero ahí justo tocas un gran tema, que es el tema de la ley que le aplica, ¿no? Al caso. Y como dice Úrsula, este es un tema local, de materia de los estados. Sí. Pero lo que a veces lo puede complicar es cuál es el lugar de residencia de las personas, porque te aplican el código del lugar donde resides. Y hay veces en las que resides en más de un lugar. Por ejemplo, el papá trabaja en la Ciudad de México, pero la mamá y los hijos están en Veracruz. Y el papá va todos los fines de semana a verlos, pero en realidad el papá tiene toda su documentación acá y tienen una casa acá y la mamá está allá, ¿no? O a veces pasa que el papá tiene o la mamá tiene varias familias y entonces tiene varias residencias y andan de aquí para allá y pasa. Yo tuve un bisabuelo que tenía como 5 familias. De esas partes. Sí. Bueno, a ver. Pero entonces la pensión alimenticia es un tema particular dependiendo de cada estado, ¿no? Así como cada estado tiene su legislación civil, pues también tiene sus leyes de divorcio, ¿no? En donde ahí hay conceptos de pensión alimenticia, ¿no? Pero tenemos que entender a la pensión alimenticia como un derecho que tiene muchos elementos, ¿no? Entre ellos es la reciprocidad, es la obligatoriedad. ¿Y quiénes tienen derecho y además obligación de dar alimentos? A ver, pues es todas las personas que conviven en el núcleo familiar, ¿no? Vamos a ver diferentes, a lo mejor los civilistas aquí me van a querer matar, pero pues hay, por decirlo así, socializándolo, hay diferentes niveles, ¿no? Y diferentes relaciones de obligaciones de alimentos, ¿no? Claro. La más común que vemos es los papás están obligados a dar alimentos a los hijos. Claro. ¿No? Y eso después los hijos están obligados a darle alimento a los papás, ¿no? Y a ver,
aquí es súper importante decir que a veces cuando decimos alimentos... Suena comida. Suena comida. No, y si es comida... échale un taco, ¿no? Si es comida, pero también hay otras cosas, ¿no? Claro. Como educación, salud. Un techito. Ya dije educación. Educación por 2. Gastos geriátricos. Y una cosa que es súper interesante es que los alimentos deben de ser, en algún momento hace mucho se determinó que pues podía ser un número arbitrario, ¿no? O sea, ay, no, pues yo determino cuánto vale ahorita la comida, cuánto vale una renta promedio, cuánto vale la escuela promedio y con base en eso se paga. Pero en criterios nuevos ya se ha sentado jurisprudencia que los alimentos son proporcionales al nivel de vida que las personas solían tener. Sí. Y ahorita vamos a ver un par de casos donde evidentemente el nivel de vida pues, no te da para que mantengas al niño en una escuela pública y con quizá alguna casa que aunque pudiera ser decente. Con la limusina. Pues sí, digo particularmente creo que vamos a empezar hablando de 2 casos. Tú mencionarás uno. El que yo tengo súper claro es el de Luis Miguel y Araceli Arámbula. Que Araceli se la vive quejándose de que Luis Miguel no paga alimentos, ¿no? Y que Luis Miguel mucho tiempo dijo que pues es que él estaba endeudadísimo, entre que tenía, había mantenido un estilo de vida más allá de sus posibilidades y lo de la deuda que tiene con el Auditorio Nacional, etcétera. Pero pues la realidad es que ves a la otra hija, ¿no? A Michelle Salas. Mi queridísima Michelle Salas, que se acaba de casar. Icono de la moda, icono del estilo. Ven Michelle Salas a nuestro podcast. Ven Michelle Salas, por favor. Pongámosle una veladora a Santa Michelle Salas para que nos consiga un vestido de eso. Ya sé. Y un photoshoot en backstage con Luis Miguel. Eso lo puede obtener ella. Bueno, pero sí ves el nivel de vida que trae Michelle y dices, pues sí, no, sí. Por más que Araceli Arámbula viva a lo mejor, no sé, en Polanco o en La Condesa y tenga que será un Kia, pues Michelle, o sea, obviamente no se compara con el nivel que Michelle Salas maneja y que Luis Miguel también. Claro. Entonces ella de decir, pues esto cero es proporcional con lo que el nivel de vida que él tiene y que nos acostumbró, que creo que ese es el fondo del caso. Sí, creo que tocas 2 temas importantes, que uno es, como ya sabemos que los alimentos son un derecho, una obligación, que comprenden aquellos conceptos básicos de supervivencia de una persona, ¿no? Educación, salud, alimentos, comida, y cualquier otro gasto para la supervivencia, ¿no? Y tener una buena calidad de vida, ¿no? Ahora también mencionas algo súper importante que es la proporcionalidad, ¿no? Saber aquí, importante, amigas, amigos, amigues que nos están escuchando, si ustedes están felizmente casados y aman a su pareja, no vayan y le reclamen alimentos. Exacto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ustedes están dando alimentos recíprocamente, incorporándose al hogar, a la familia, ¿no? O sea, pues que la despensa se la dividen, que pues pagan entre los 2 los gastos de la casa, o sea, se están dando alimentos recíprocamente. Oye, yo tengo una pregunta ahí. ¿Y las mujeres que se dedican enteramente al hogar tienen una obligación de, aparte, ir a comprar comida y además involucrarse en gastos de la casa? Bueno, ese también es una interesante discusión que la Corte ha sentado muchos precedentes de eso sobre las pensiones alimenticias compensatorias, ¿no? Claro. Pero aquí es como, a ver, chicas legales, en serio, si están felizmente casadas, tienen hijos y tal, no vayan y demanden a su esposa. O sea, vayan a terapia de familia. Obviamente que si en verdad no les da nada y aún así están casados, 1, promuevan su divorcio. 2, en su juicio de divorcio promuevan su incidente de alimentos. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿no? primero salte de ahí, ¿no? O sea, si la persona, eso es algo muy importante. Si vives con tu marido, maride, concubina, y de repente la persona empieza a notar que no pone un peso para la casa, nunca tiene para pagar los servicios, no tiene ni para la renta, no tiene para la comida. Es decir, en lugar de aportar, se vuelve un niño más que cuidar o niñe más que cuidar. Mucho ojo. Eso es una forma de violencia. Y nadie tiene el deber, la neta, que flojera en esta época, tener que estar manteniendo a una persona, a un adulto. Porque obvio los niños, o sea, hasta que cumplen la mayoría de edad, que aunque en México no se acostumbra a los 18 decirle, ándale, chamaco, es el que dice el presidente. De hecho, ya hay precedentes de la Corte que dicen que si tú, niño legal, chica legal, estás estudiando en tu universidad, eres mayor de 18 años, vas al corriente con tus materias,
tu papá, tu mamá, tu sadre está obligado, obligada A continuar pagando. a continuar pagándote. So sorry. Hasta que tú tengas un modo honesto de vivir. Estoy de acuerdo. Mamá, si estás oye, escuchando. Pero si se vuelve un nini. No, pero si está bueno, yo creo que ahí. O sea, es mientras está estudiando. Sí, mientras está Ya estudiando. no aplica a los ninis. Ya no aplica. Estoy de acuerdo. Ya no aplican las personas que no estudian ni trabajan. Que no tienen oficio ni beneficio. Ajá. Oye, sí me parece un tema súper interesante, pero bueno, sí que yo te comento. Sí, bueno. Entonces, ¿cuándo empieza a ser muy importante la pensión alimenticia? Pues ya es cuando están en un juicio de alimentos, propiamente, ¿no? ¿Y qué tienen que cuidar ustedes, las personas que están en un juicio de alimentos? Generalmente, quienes están en uno de estos juicios es porque ya iniciaron un proceso de divorcio, ¿no? Que si quieren después hablamos de divorcio, pero ¿quiénes tienen derecho a recibir alimentos, no? Uh-huh. Ok, a ver, bueno. El juez fija una pensión alimenticia provisional. Claro. En tanto para se que uno fija no la se muera de definitiva. hambre en cuanto demanda Para que no te mueras de por hambre. falta de pensión alimenticia, el juez dice lo mínimo necesario para vivir se garantiza. Exacto. Y a veces hasta te lo pueden obligar que se lo descuenten de la nómina. Exacto, eso también es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a ver, ¿quién me garantiza que sí me va a pagar? Claro. Entonces, si la persona a la que se le condenó a pagar alimentos tiene una nómina porque es servidor público, porque tiene una empresa, está formalmente contratado o así, o sea, no es un empresario, un emprendedor que pues tiene su mismo el control de su nómina, un freelance también, pues entonces es más fácil que se le descuente, ¿no? De su nómina. Claro. Pero, ¿qué es lo importante? Y esto de nuevo varía dependiendo de la ley de divorcio de su estado, ¿no? Como dijimos que la pensión alimenticia es proporcional, pues a ver, chicas, tampoco vayan y le digan al juez, quiero el 70% de lo que gana. Exacto. ¿Por qué? Porque el deudor alimentario también tiene el derecho de subsistir, o sea, de seguir viviendo. Tampoco es quítale todo y déjalo en la calle. O sea, esa mentalidad está terrible. Sí, o sea, hay que ir a lo justo. Sí, generalmente hay pensiones alimenticias que se fijan entre el 40 y 40 y 50, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y luego está el otro caso, el de las personas que aunque tienen bienes, los esconden para no pagar, como decías tú. Si es acelerado, está muy difícil, aparentemente, pero yo he escuchado varios casos, alguna vez, de hecho, un caso cercano, donde el papá sabía que, de hecho, venían de una familia de violencia familiar, la mamá logra salirse del hogar, y entonces con los niños, y demanda la pensión, y sabiendo el papá que le iba a pedir pensión, hace que la abuela le demande pensión. Uy. Y entonces el día que llega la demanda de pensión, híjole, pero ¿qué crees? Le tengo que pagar a mi mamá. A mi mamá, que pobrecita se lleva la mitad de mi sueldo. Entonces ya de lo que me queda, ahora sí como los perritos, pues ya nada más te puedo dar la otra mitad. Exacto. Y pues obviamente eso reduce muchísimo. O sea, eso en el argot de chica legal se le dice chicanada. Que sí, es de otra manera. No es chicanada. Y no hagan chicanadas, chicas y chicos y chiques legales. Lo mejor es pues, dar lo justo si decidieron tener un hijo o si decidieron tomar los actos necesarios para tener un hijo. Exacto. Pues hay que serse responsables. Sí, o sea, lamentablemente en los juicios de alimentos, pues quienes se ven más afectados en un porcentaje, pues son los hijos, ¿no? Sí. Los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que son acreedores de alimentos. A pesar de que, sí, como dices, ¿no? Los abuelos pueden ir a demandar alimentos, yo que pues ya soy mayor de edad y ya tengo un modo honesto de vivir, a lo mejor, ¿no? Pero no me alcanza para... Pero no me alcanza, a lo mejor el juez me va a decir que no, yo voy a decir, ¿por qué, juez? Pero pues sí, o sea, son sobre todo los menores de edad quienes se ven como más, pues sí, afectados emocionalmente en un proceso de tanto de divorcio como de alimentos, ¿no? Sí. Entonces, sí también es ser muy conscientes de uno, o sea, cuál fue se le dice en el argot legal, su tren de vida, sí, ¿no? O sea, a ver, que también se tiene que mantener el tren de vida de los menores de edad. O sea, que estaban acostumbrados. Que si cada año iban a Disneylandia... Pues tiene que ir a Disneylandia. Todos los años tienen que ir a Disneylandia. Oye, pero si se quedó sin trabajo. Bueno, si cae en insolvencia el deudor, sí, hay deudores recíprocos. Ajá. Pero, ¿por qué? O sea, porque otro es que los alimentos son inembargables. Claro. Y la obligación persiste.
Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que el deudor siempre va a estar obligado a pagar alimentos. El día que tenga dinero. Ahorita no, pero ustedes siguen con su juicio. Y el día que cobre un cheque o el día que venda una casa, ese día le traban el embargo. Sí. ¿No? Sí, para cubrir sus en la obligaciones de camioneta, en los alimentos. bienes que tenga. De hecho, te pueden también embargar bienes cuando, según Sí. tú, no tienes con qué pagar. Ajá. Pero... Excepto los que son para tu trabajo, ¿no? Claro. Pero, consejo legal, si se cae en insolvencia y todo se da, pues entonces vayan y demanden en la pensión alimenticia a los siguientes deudores, a los abuelos, a los tíos. ¿Por qué? Porque los menores de edad siempre deben de tener pensión alimenticia. O sea, siempre alguien que le va a deber Alguien a los niños. Tiene que pagar Alguien pensión tiene que hacerse alimenticia. responsable. Exactamente. Que también luego es súper triste ver los casos de los abuelos que se hacen responsables Sí. de niños, ¿no? Ujú. La otra vez veía un video justamente que generaron en Secretaría de Gobernación, en el Instituto Nacional de la Mujer, me parece que es. Ujú. Justamente analizaban casos de mujeres desaparecidas donde el papá no se había hecho cargo de los alimentos y entonces eran los abuelos los que estaban costeando toda la vida del niño. Entonces también está bien pesado para los abuelos Sí, hacerlo. o sea, Pero en paguen ese sus caso los deudas. abuelos pueden demandar al papá. Ah, claro, o sea, es que para eso es como esa estrategia, o sea, Claro. ay, no, pues ya soy insolvente, juez, perdón, pago cuando pago no debo, debo no niego, Eso. no voy a pagar hasta que tenga dinero. Ah, pues vayan y demándenle a los abuelos, ¿no? A ver Claro. qué hace, a ver si mínimo no le dicen, oye, hijo, pues no manches, Sí. paga por mí. Entonces, es como eso, súper importante, ¿no? Que creo que estamos dando muchos buenos ejemplos de la proporcionalidad Sí. y como de cosas que pueden ir como tomando en cuenta en el caso de que se enfrenten en un juicio de alimentos, ¿no? Oye, ¿y qué tan común? O sea, siento que este tema para muchas personas les suena como, eso ya no pasa, ya Ajá. no es tan común. Pero ¿qué tan común o qué ejemplos tenemos como de nuestra cultura actual que nos demuestren que sigue habiendo casos de falta de pago de alimentos? Ok, miren, yo le estaba platicando a María Elisa fuera de cámaras que yo vivo en un reality show. Para mí, mi vida gira en torno a realities. O sea, pregúntenme sobre algún reality y lo sabré. Entonces estaba Comes viendo... realities, cómo- sueñas sí. realities. O sea, es que tanto ser Sí. chica legal agota. Agota. Hay que vivir otras vidas. Hay que vivir otras vidas. Entonces soy una gran consumidora de estos shows y estoy viendo secretos de villanas por YouTube. No. Ay, porque ya hay capítulos gratis. Entonces ¿sí? tampoco me iba a suscribir a la plataforma, amigas. Oye, y del 1 al 10, ¿qué tan chica legal es también esta serie? O sea, la verdad es que se han dado muy buenos comentarios. O sea, Sí. estaban platicando sobre una chava de las que está ahí, no me sé los nombres, que abortó y daban como sus opiniones, ¿no? Bueno, Ok. no quiero meterme con ninguna villana de esas, pero estaban hablando sobre la interrupción del embarazo. A ver, pero platícanos qué es el formato de las villanas. Son villanas icónicas de la televisión mexicana. No. Está que si Paula Bracho, no sé cómo se llama la actriz. Y Tati Cantoral en su papel de... No está Tati Cantoral, debería de es estar. la mejor villana Sí. de la televisión mexicana. Está Laura Zapata. Laura Zapata. No quiero decir nada de Laura Zapata porque me da mucho miedo a la La señora. usurpadora. Es ella, la Paula Bracho es la usurpadora. No te entendía. Ya te entendí. Sí. Ya hablamos el mismo lenguaje. ya. Entonces, bueno, estas, o sea, mujeres icónicas, villanas, que las ves en la televisión mexicana con papeles así de estúpida, De malas, de empoderadas. dando cachetada y así, estaban platicando sobre o sea, que cuando regresaran a México ya iban o a Miami, no sé, o sea, Donde sea que vivan. a donde sea que vivan, ya iban a pelear la pensión alimenticia para sus hijos. Y justo esta, Todas la ellas, ¿o usurpadora, quién? La usurpadora. la le ve. usurpadora dijo, yo también voy a pelear la pensión alimenticia de mis hijos porque voy a pelear por mis derechos y quién sabe qué. Entonces, ¿Con o quién sea, se casó la usurpadora? no tengo idea, Que pero se le llama debe la Gabriel pensión. Spanik. La usurpadora es Gabriel Spanik. Gaby Hispanic. Ajá, Sí, sí. Bracho es otra. No, es que ese es su personaje. Ya. Bueno, ok. Y yo- Gabriel Spanik. ¿Con quién se casó Gabriel Sí. Spanik? Es que en mi mente es la usurpadora. Exacto. Entonces, pues como les digo que me encantan los realities, o sea, como justamente de ver como estas mujeres que son íconos de la televisión, de la cultura pop mexicana, y están hablando sobre un tema tan común que le pasa a muchísimas mujeres, que es pelear una pensión alimenticia. Qué O sea, triste. me molesta decir el término pelear, porque no tendrías que pelear tu derecho, ¿no? O sea, tendría que ser algo que de facto.
Entonces, por eso es que me interesó como traerlo como a colación. Y a pesar de que son mujeres que se ve que son trabajadoras, o sea, no sé yo cuánto paguen en Televisa, si les han de pagar bien, les han de pagar mal, no sé. Yo tengo una teoría de que Televisa no paga tan bien. A lo mejor. Sí, yo tengo una teoría de que es más como la fama de ser actriz, pero no creo que les pague así tan súper bien, ¿eh? Bueno, pues sí. No sé, habría que Hacer traer una a este solicitud de podcast acceso a la a información. Gabriela. Bueno, si nos contestan y si no, traer a Gabriela Hispanic para que nos chisme. Ya sé, Gabriela Hispanic, ven, te Ven. adoramos. Así soy de fan. Entonces, pues eso, ¿no? Creo que también es un ejemplo que quería traer como para que las mujeres que están en un juicio de alimentos, pues vean que sufren, o sea, bueno, no sufren, o sea, sobreviven a estos mismos violencias, que no solamente son violencias económicas, Eso es lo importante. sino son violencias también institucionales, Claro. De nuevo, los estados, o sea, son súper cerrados, ¿no? El hecho de enfrentarte a un proceso de divorcio, que si el qué dirán y todo eso, y después estar en una pensión alimenticia, pues siento que en muchas mujeres se han de sentir pues vulneradas, Sí. porque que vamos a entrar como al tema de violencia familiar, de, a ver, toda mi vida estuve o trabajando o solamente dedicándome al hogar, me divorcio y ahora tengo que pedir vía Trabajo, jurisdiccional sí. una pensión alimenticia. 1 y 2, sí, de no hacer eso, las mujeres de verdad, o sea, tienen que empezar desde cero una carrera Exacto. que probablemente abandonaron hace años para cuidar a la familia, lo cual también Exacto. se vuelve muy complicado y normalmente quien pierde, como tú dices, son los hijos, Ujú. ¿no? Que aquí viene algo importante del feminismo jurídico, que son las pensiones alimenticias compensatorias, que son muy nuevas. O sea, ¿por qué? Porque antes era como, bueno, pues ya se separaron, quienes tienen derechos solo son los hijos. Ujú. Y la persona que estuvo al cuidado 100%, que, o sea, Claro. Y ha ido evolucionando esa figura de la Sí. pensión compensatoria. ¿Por qué? Porque antes solamente era, ok, pero solamente si te dedicaste exclusivamente a las labores del hogar. Claro. O sea, si solo Sí. estuviste ahí. Si aparte eras neni, no. No Ajá, aplica. sí. Porque sí. la neni tenía su negocio. Exacto. O sea, Saludo a las nenis. lo hicieron muy bien. Que solamente si eras madre luchona, ¿no? O sea, si no, no. Luchona. Entonces Definición. después evolucionó y ahora hay tesis de la Corte que dicen pensión alimenticia compensatoria. Si el cónyuge se dedicó preponderantemente, pero no exclusivamente a las labores del hogar, Ujú. tienen derecho a acceder a una pensión compensatoria, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque se habla mucho del concepto de una jornada doble. ¿Qué quiere decir? Que una mujer que trabajó, que tuvo su negocio, que es una profesionista, todo, se dedicaba así a cuidar a los hijos y corte A también tenía que irse corriendo a la chamba, ¿no? Claro. Que también ahora es la realidad de muchas madres en México, ¿no? Que tienen ya un desarrollo profesional y a la vez pues también tienen que cuidar a sus hijos. Entonces lo que dice la Corte de alguna manera es todas las horas que le has dedicado al hogar tienen precio. Exacto. Y te tienen que pagar ese precio el día que se vayan del hogar, ¿no? Exacto. Así Sí. de fácil. Sí, o sea, ¿por qué? Porque hoy ojalá hablemos de ese tema de cuidados. Sí, uy, me encanta. Porque, o sea, piensan que el amor es, o sea, Lo que vale los cuidados todo. son amor. Y es Sí. como, no, los cuidados es un trabajo. Y aparte una cosa súper importante, muchas veces las personas que se dedican a los cuidados se ponen en segundo lugar, ¿no? Y lo que los psicólogos dicen y te repiten es, si tú nunca te pones en primer lugar, si tú te acostumbras a ponerte en segundo lugar, todo el mundo te va a poner en segundo lugar. Entonces eventualmente el marido cree que pues tú no necesitas atención, ¿no? Pero pues ella puede cocinarse sola, Ujú. ella puede cuidarse sola, ella puede hacer todo sola. Entonces la mujer termina cargando la casa, que la verdad es que está comprobado que el trabajo más emocionalmente demandante es organizar la casa. No, o sea, la gente piensa que la casa solo es limpieza. No. El verdadero trabajo emocional detrás del hogar es Ujú. pensar qué van a comer los niños, quién va a ir por ellos, a cuál los voy a recoger, quién va a pagar los impuestos, cómo le voy a hacer con esto, cómo voy a coordinar a la señora de la limpieza con la señora de no sé qué. Sí, la administración. ¿Cómo voy a ver que las camisas estén limpias, que la ropa esté no sé qué, que las vacaciones que vienen? O sea, el coordinar la vida de otro ser humano, ya no digamos de 5, si tienes una familia, para México ya sería mediana todavía, Ujú.
es un montón de chamba. Sí. O sea, es un montón. Si coordinarla de uno. Ya sé. Yo ahorita no sé qué tengo después de esto. Voy a seguir trabajando. No hay que coordinar la chamba de cinco personas, bueno, la vida de 5 personas, ¿no? Es una chamba en sí misma. Sí. Y es una chamba que muchas veces pasa desapercibida y no la monetizamos. No la ven, particularmente las mujeres, a veces nos cegamos a ver que esto es trabajo. Y sí lo es, ¿no? Tan así que cuando lo delegas o cuando encuentras la manera de delegarlo, pues ahí te das cuenta que todo eso tiene un costo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, ahorita estamos viendo como cuidados relacionados a la pensión alimenticia, pero creo que en un futuro podemos tener un episodio de cuidados y de este Sistema Nacional de Cuidados, que por cierto no tenemos. Que y el de violencia vicaria también nos falta, que Exacto. está muy relacionada con la violencia alimenticia. Es muy controversial la violencia vicaria. Controversialísima. Sobre todo para los antipunitivos. Para eso. Sí, ¿no? pero un capítulo total. Podemos hablar. Y que hablar. aparte hay una iniciativa del PAN para eso, ¿eh? Que dices tú, bueno, así como que tan feminista la agenda, criticable. Habrá posturas de feminismo que digan que la violencia vicaria es totalmente un tema feminista. Habrá quienes, como dices tú, lo verán más como un tema punitivo, pero sí hay que dedicarle un capítulo a eso, ¿no? Sí. Fúnenos o apóyenos relacionado a eso. También si tienen temas que les interesan, pónganos ahí comentarios en Instagram. En Spotify también. En Spotify puede dejar comentarios. Sí, hay una sección. Pero también en Instagram y si no en las demás plataformas donde va a estar disponible el podcast, déjenos comentarios de qué tema les interesan y por supuesto que les dedicamos buen tiempo para atenderlos en profundidad y que se vuelvan unas chicas legales en el tema. Filosas. Bueno, ok, entonces hasta ahorita llevamos que es una pensión alimenticia, que comprende una pensión alimenticia, que es una pensión alimenticia proporcional al tren de vida, también a los ingresos del deudor. O sea, a ver, si su esposo ha ganado, si su esposo saben que siempre ha ganado 5,000 pesos mensuales, 15,000 pesos mensuales, mijas, no vayan y le pidan 100,000 pesos. Claro. O sea, porque debe de ser proporcional también al salario. Sean realistas, o sea, no le pidan el Palacio de Versalles cuando... Mejor, ahora que estén casados, pídanle más. Bueno. Oye, otro tema súper interesante es el de Kim Kardashian y Kanye West. Ay, claro. Que mucho se definió. Bueno, hay 2 muy interesantes de divorcios ahorita. Pero siento que este año fue como el de divorcio de la farándula, ¿no? Sí. Digo, Kim y Kanye ya se habían divorciado. Pero tuvimos el divorcio de Sophie Turner con los Jonas Brothers, que también ahí estuvieron peleándose, aparentemente por el lugar de residencia de los chamacos y por la pensión, ¿no? Y el de, creo que al principio de año o el año pasado también, Irina Shayk, ¿no? Sí, con Bradley Cooper. Hubo otro más, no recuerdo, pero sí he escuchado como de 5... Ay, claro, Wolverine se divorció. Wolverine se divorció. Claro, Wolverine se divorció. Miley Cyrus se divorció también. No, o sea, hace 2 años. Pero Miley Cyrus no tenía hijos. Ah, bueno, sí. Creo que Wolverine sí tenía hijos. Ya grandes, ¿no? Quién sabe si les tocaba pagar pensión. Pero ciertamente, bajo el concepto de alimentos recíprocos. Por favor, cuidemos la familia. Yo diría, señor Wolverine, manténgame. Yo me apunto. Manténgame. Bueno, ok. Bueno, entonces... creo que podemos ir pasando ya a la violencia familiar. Sí. Que también está muy interesante porque está muy relacionado a violencia económica y violencia psicológica. Total. ¿Qué opinas? La violencia familiar, o sea, lo interesante del delito es que lo reforman creo que en 2016 y lo amplían un montón. Sí. O sea, de tener una redacción parecida a la federal, que era bastante acotado, el Código de la Ciudad de México, estoy hablando de para las personas que viven aquí, pero podemos, por supuesto, explorar el de otros estados. Pero este código en particular me llama la atención que incorporó como teorías muy novedosas sobre qué incluye la violencia familiar. Tradicionalmente se entendía que violencia era solo golpes, ¿no? Él me pega, incluso él me maltrata, si quieres verbalmente, pero muchos otros conceptos se entendían fuera de la violencia, como por ejemplo el tema de pago de alimentos, el daño psicológico, al margen de que no haya manifestaciones orales, o sea, desdén a través de palabras o golpes. Por ejemplo, el aplicar la ley del hielo no estaba contemplada antes dentro de violencia familiar, ¿no? En fin, ahora el código contempla un listado como de 6, 7 tipos de violencia y todas pueden dar lugar al delito de violencia familiar. Y particularmente, o sea, tú los lees, todos tienen sus complejidades,
pero particularmente me llama la atención del psicoemocional porque hace referencia a dos conceptos que, te decía yo, son nada jurídicos, que son el de, definen como violencia psicoemocional aquella que genera una alteración autocognitiva y autovalorativa que integra el autoestima de la persona, lo cual de alguna manera le incluye una valoración bastante subjetiva al tema de violencia psicoemocional y que además tendrá que ser materia de una valoración experta, de un peritaje, de un psicólogo que analice y diga si esa persona tiene una alteración autocognitiva o otra valorativa. En otras palabras, es pegarle la autoestima de la persona, sí, ¿no? Hacerlo sentir basura o simplemente ir afectando la noción o conciencia y valoración que tiene la persona de sí mismo, ¿no? Al hacerla sentir, pues, que vale menos que tú, que puede ser controlada por ti, ¿no? Que no le importas, ¿no? Y de esa manera afectar el autoestima de la persona. Claro, que de hecho, pues, el delito de violencia familiar, a mí me alegra mucho que en la legislación se reconozca que, pues, en la violencia familiar las mayores víctimas sobrevivientes, pues sí son mujeres. Mujeres que están al cuidado de los hijos, ¿no? O de los menores de edad de la familia. Tan es así que se ha reconocido esta afectación que está en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Que también es bastante controversial. Sobre todo en su aplicación. Hay un tema ahí de medidas también. Sí, y de medidas de protección, o sea, más allá de las que da el Código Nacional. Sí, y que aparte son de casi inmediata atención porque tienes, creo que 24 horas para probar. No, menos. Tienes 6 horas para pronunciarte sobre ellas. Sí, porque justamente están en la emergencia. Algo urgente. Sí, urgente. Pero ojo, cuando hablamos de las medidas de protección tendremos que también analizar en un episodio qué son, pero las que están prácticamente contempladas en la Ley General de Violencia contra las Mujeres están tratando de proteger como a la mujer para casos pues, de violencia bastante graves. Sí. De ahí que estén contemplando justo que en cuanto le pides a una autoridad tienes 6 horas para otorgarte la medida de protección, que nos habla de una infraestructura que tiene que haber dentro de las procuradurías, ¿no? Para poder reaccionar de manera inmediata. Y en el caso de la Ciudad de México existen estas unidades de atención a la mujer. ¿Sí platicas un poquito más de eso? Sí, que por cierto, si usted está viviendo violencia familiar y no quiere denunciar, como enfrentarse a la fiscalía hay y opciones. todo eso, hay opciones. Puede ir a un centro de justicia para la mujer y levantar una denuncia. Bueno, no es por ser una denuncia porque no es ante la fiscalía, pero para que le pongan medidas de protección sin que necesariamente vaya ya a presentar una solicitud. Literal, puedes tú presentar la solicitud de medidas de protección independientemente de que haya una denuncia formal, ¿no? Por violencia es otra familiar. Cosa. Y el trabajo que también está bien interesante es el de las lunas. Ah, claro. Las lunas de la fiscalía. Sí, que eso está padre. O sea, son refugios en donde te dan atención jurídica, psicológica. Pues las lunas solamente están en la Ciudad de México, pero pues tienen su símil en los estados, claro, ¿no? Que pueden acercarse a la Secretaría de la Mujer. A mí me tocó ir una vez a una luna en la Ciudad de México y la verdad, bastante bien el trato. Sí. Llevé a una persona que yo defendía en ese momento y me pareció que el trato estuvo es a la muy altura de lo que esperaba. Fue ágil, fue rápido. Desde que llegó entró al psicólogo, el psicólogo la analizó. Y todo esto antes de que presentara la denuncia. O sea, y ojo, siempre por favor acérquense a lugares seguros. Sí. Para esto, si quieren ahorita buscar, pueden acercarse a la Red Nacional de Refugios y pues localizar el refugio que tengan en su localidad, ¿no? Aquí en Ciudad de México, las lunas, la verdad es que sí son una de las instituciones de protección a las mujeres sobrevivientes de violencia, yo creo que más eficaces. O sea, solamente pueden estar por un tiempo, pero pues acérquense si están aquí en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, lo que comentabas de la violencia familiar, sí ya se han ido agregando varios elementos, porque antes la violencia familiar era como, solamente si traes aquí el golpe bien visible, y aún así vemos porque ya vino a decir tu esposo que te caíste. Sí, luego dicen, son las
conflictos normales del matrimonio. Sí. ¿No? Y es como, señor, señora. No, y hasta antes se creía que a veces, por ejemplo, si los niños tenían golpes, era como de, es parte del proceso educativo, ¿no? Como que estaba muy normalizado Exacto. que hubiera golpes dentro de la familia. Sí, no puede haber golpes, no puede haber gritos, o sea, también... Es que si lo piensas, está tan amplio que cualquiera podría denunciar a su mamá o a su papá. ¿Puedo cuando le contar aplica una la ley del anécdota de hielo. eso? Claro. Cuando estaba en sexto de primaria me enseñaron los derechos de los niños y las niñas. Y una vez me peleé con mi mamá y le dije, te voy a ir a denunciar al DIF. ¿Y qué te digo? Pues me regañó más, ¡Ay, no! obvio. O sea, Oye, había hasta una canción de los derechos de las niñas y las niñas Sí. que hicieron así de que no te pueden pegar, que no sé qué. Y yo tenía unos primitos que su mamá les hizo que se las aprendiera. ay, de eso está memoria. lindo. Sí, está lindo. Estaba viendo luego unos en TikTok que son de consentimiento, de Sí. que no te pueden tocar y así. Eso se me hace súper chido Sí. para prevenir y Ahora, otro tema es importante. enseñar derechos. Antes como que había un criterio que si en un ambiente familiar había violencia durante años, eso era un solo delito continuado. Ajá. Y los nuevos criterios dicen no. O sea, por cada incidente se puede actualizar un delito autónomo. Exacto. De manera que basta con que pruebes uno para que tengas una y luego Total. otro y eventualmente pues no, nos vamos No, a probar quién... Pues lamentable violencia familiar y hay Lamentable. lesiones Sí. o hay abuso sexual, hay violación Sí. y pues hay una concurrencia de delitos, Sí. ¿no? O sea, es complicado. Hasta podemos dedicarle como un capítulo También. especial a Sí. violencia familiar. Pero bueno, Ya en para general, cerrar. para ir cerrando, vimos pensión alimenticia. En los tips, no sé si ahorita quieres dar algunos tips de esto, pero en los tips es, si ustedes van a demandar, ya sea un juicio de alimentos o promover una demanda de divorcio y hacer un convenio y todo eso, que es lo que tienen que hacer, uno sí asesórense legalmente con un abogado, abogada, abogade, que pueda instruirlas más en sus derechos. Hay consejerías jurídicas gratuitas, incluso en el mismo Poder Judicial y todo. Sí. Y cuando contesten su demanda, si es que ustedes las demandaron, pues también asesórense con un buen abogada, una buena abogada. Sí, mi tip sería generen prueba. O sea, el gran problema de la violencia familiar es que a veces no hay prueba. Ajá. Pero ahorita creo que ya hay tantas alternativas para generar evidencia, desde las cámaras que se pueden poner en el hogar, que te las venden ya hasta en Amazon, las plumitas estas también que te permiten grabar, ¿no? Por supuesto, la prueba más importante siempre va a ser la psicológica, ¿no? El analizar el efecto que tiene en la persona, porque dos personas pueden estar perfectamente agarrándose del chongo y no tener una afectación psicoemocional si es un trato que ellos dos están de alguna manera extrayendo de un ámbito violento, ¿no? Como que normalizando podría hacerse, ¿no? Sí, eso es súper importante lo que Sí. acabas de decir, generar pruebas, o sea, documentar todo, o sea, porque si ahorita en serio no quieren presentar, no sé, una demanda de divorcio, una denuncia por violencia familiar, generen prueba, como dice Ahora, Melissa. si los dos están peleando y los dos están generando violencia, los dos pueden estar cometiendo el delito también, ¿eh? Claro. O sea, no es nada más como que hay un culpable. A veces es más de un culpable. Y eso es lo que creo que a veces a la gente le preocupa para denunciar, porque dice, híjole, pero yo también hice esto, esto y esto. Pero independientemente de eso, tú estás en derecho de denunciar. Y eso es bien importante porque el violencia familiar, por regla general, se persigue por querella. Los abogados le decimos querella simplemente a la denuncia que presenta una persona que fue afectada directamente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Ministerio Público o la autoridad no puede investigar esto nada más porque hay un hecho injusto o porque viene una vecina a decirle, oiga, yo escucho que que en el edificio, en el departamento de vecina hay gritos sombreros. Eso no es suficiente, tristemente. Sí es suficiente para llamarle a la policía y que la policía venga, toque la puerta e intervenga, por supuesto. Pero no es suficiente para que se inicie una investigación al respecto. Normalmente, ¿qué pasa? Si ustedes escuchan que su vecina o su prima o alguien, por ejemplo, están en la cena familiar o en la cena de Año Nuevo y de repente se empiezan a dar hasta con el molcajete, pues sí, le llaman a la policía, llega la policía va a hacer un informe de lo que alcance a ver. Ese informe pues, es muy importante para prueba y ese informe lo lleva al Ministerio Público y normalmente les va a decir, si quieren ir ustedes, tienen que venir al Ministerio Público más bien a ratificar la denuncia, que el término ratificar ya es un tema porque ya no existe la ratificación de este sistema, pero para este tipo de delitos que son de querella,
sí es importante que uno vaya y le exprese al Ministerio Público su interés de que el delito se persiga. Porque de lo contrario, el Ministerio Público no va a mover un dedo. Va a ver el informe de policía y lo va a archivar, que es lo que más le gusta a los ministerios públicos, ¿no? Abstención o no ejercicio de la acción penal en su momento. Luego les explicaremos esas figuras Eso también. es tan padre. Pero sí, para mí lo único es, bueno, si están todavía en temporada navideña cuando ven esto, digan no a la violencia. Digan no a la violencia. Sí. Pasen una bonita Navidad sin violencia. Claro, y ojo, cualquier fiesta. no porque sea Navidad, tienen que soportar a gente que los hace sentir incómodos, con la que no se sienten bien, que los violenta o alguna vez los violentó. O sea, ustedes tienen todo el derecho de decidir con quién pasa Navidad. También tenemos esa como creencia muy arraigada en México de que Navidad, y yo no sé por qué Año Nuevo, porque en otros países Año Nuevo es el día de la pachanga y te vas con tus amigos, pero en México es como súper familiar el Año Nuevo y uno no puede faltar. Es que justamente eso iba, o sea, de los valores familiares. Está cañón. O sea, ya sé, como siempre, comentario imprudente, de que yo sí creo que los valores familiares se están deteriorando. O sea, tal vez no voy a escuchar muy panista, pero, o sea, porque no aceptamos. Creo que vas a salir en el próximo comercial de Xochitl Gálvez, ¿no? Tal vez así sí, como de ya estoy lo a tienes punto. todo. Los valores no, Contrátame, porque Xochitl. creo que como sociedad no hemos ido aceptando, modificando que hay diferentes tipos de familias. Bueno, el presidente no está de acuerdo contigo, porque él decía en la mañanera de la semana pasada que en México los niños y niñas no se drogan porque aquí en la familia los protegen y les dan de comer hasta que ellos quieran. Ujú. Si no te alcanzan los frijoles, dijo, le echas más agua a los frijoles. No como los gringos que a los 18 años, Ya. muchachito, se va usted. Lo cual es cierto, pero, y eso es otro, o sea, una vez que cumple la mayoría de edad en un sistema anglosajón, eso sería ya totalmente el derecho de los padres de decirle, ve y búscate lo que tú quieras hacer y te lo pagas. Pero en el sistema mexicano eso no opera. Ujú. En el sistema mexicano, mientras esté estudiando, como decía Úrsula, pues le vas a tener que seguir echando agua a los frijoles. Exacto. O sea, a lo que me refería es que si a su cena navideña su hija le llega con una novia, un enovie, su hijo le llega con un novio, un enovie, lo que sea, si su hijo favorito ya se divorció y se volvió a casar, lo que sea, o sea, acepte cualquier tipo de familia, cualquier tipo de unión, o sea, la violencia familiar justamente creo que ha sido porque no, como sociedad, no podemos aceptar que la familia se ha ido modificando. Claro. Ha ido evolucionando, que ya se tienen que ampliar nuevos derechos para las familias, o sea, no, tampoco hay que dejárselo que tanto ya no a la hay una sola forma de familia gobierno. También. Exacto. ¿No? Sí. Bueno, yo tengo un comentario incómodo. Yo ya casi soy panista con esto. Yo también mi comentario incómodo está medio panista, pero yo quiero decir que la mayoría de los casos la violencia no viene de un solo lado. O sea, en la mayoría de los casos hay varios generadores de violencia o hay un generador de violencia y otra persona que no sabe ponerle límites a esas violencias y al no saber poner límites sanos, normalmente termina en alguna otra forma de violencia, ¿no? Uno de los casos que yo sabía que era el papá que le pegaba abiertamente a la mamá enfrente de los hijos. Entonces, un día la mamá súper harta ya de esto, se le ocurre una magnífica idea. A la hora que se va del trabajo, salimos todos y le prendo fuego a la casa. Y le prende el fuego a la casa y le quema absolutamente todo. Entonces, o sea, sí, el tema es claro, ella llevaba años siendo víctima de violencia, pero pues quemarle la casa a otra persona tampoco es, o sea, la forma, no es una forma que esté necesariamente dentro de nuestro derecho como avalado o autorizado solo porque fuiste víctima de violencia, ¿no? Que tendremos que analizar justo hasta qué punto existiría en ese tipo de casos, por ejemplo, una excluyente de responsabilidad, ¿no? Sea otro caso, pero el punto es que sí, normalmente, y los psicólogos lo dicen mucho, la violencia se genera entre dos personas, ¿no? Una que quizá inició y la otra que se enganchó. Entonces, de ahí que, como les digo yo a mis alumnos, canasta básica, vayan a terapia para que identifiquen si ustedes están generando la violencia, porque también a veces
muchas veces no nos vemos cuando estamos generando la violencia, que ese es el gran tema, ¿no? Quizá con la violencia alimenticia sea más difícil. Aunque Luis Miguel dice que todavía él no se da cuenta que no paga, no se ha dado cuenta que no entrega el dinero suficiente. Pero yo creo que muchas veces, de verdad, estoy convencida que la gente no se da cuenta cuando se siente violenta. O sea, a veces la gente dice, así soy yo, ¿no? Por otro lado, justo, a veces no te das cuenta cuando estás siendo violentado y confundes cosas que no son violencia con cosas que parecen, o sea, lo que no es violencia le llamas violencia y lo que en realidad es violencia no le pones nombre. Entonces en realidad no te estás dando cuenta, ¿no? Y esto pasa mucho sobre todo con gente que ha vivido en ambientes violentos toda su vida. Les cuesta mucho poder verse y poder ver la violencia, que ese es el punto de fondo de violencia familiar, porque como es un delito de querella, lo más difícil es que la persona reconozca que está siendo víctima de violencia. Sí, creo que es algo que súper estoy de acuerdo, o sea, que es justamente de todo lo que hablamos en Botiquín Violeta, de la salud emocional de las mujeres que sobreviven violencia, ¿no? Justamente, uno, tanto para saber si estás viviendo en un contexto de violencia, porque a veces es muy complicado aceptarlo, reconocerlo por tus mismos prejuicios, o sea, o por el que dirán, o porque simplemente en verdad no lo reconoces porque para ti es normal. Claro. Porque es normal, ¿no? Pues es lo que siempre has toda estado. Tu vida has vivido en un contexto de violencia, ¿cómo vas a identificar un contexto de violencia? Exacto. Entonces, me gustó mucho cómo lo cerraste. Gracias. Ya como para terminar, no quiero dejar como de decir que creo que gran parte de lo que pasa en violencia familiar, sobre todo que estamos en estas fechas, sí es también y violencia psicológica, sí es también por no aceptar a las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Claro. ¿No? Entonces, pues ya aquí aprovecho esta plataforma para hacernos autopromoción de que vayan y hagan el test Violeta si es que creen que están viviendo violencia familiar. Y pues nada, ¿quieres decir algo Síganos más? en redes sociales. Síganos en redes sociales. Botiquín Violeta. A ver si luego hacemos una red social del podcast también. Estaría padre. Por supuesto, el tuyo. ¿Cuál es tu Instagram? Amaranta. ¿Y tú quieres darlo? Es la-María Elisa. Ok, contáctenos y nos vemos en el siguiente episodio, a lo mejor ya sin back navideño. A lo mejor no, eso es algo que no podemos prometer. Podemos tener muchas cosas, Exacto. Pero quitar el arbolito antes de febrero no estoy segura. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo o ya feliz rosca. O simplemente feliz cierre de año. Empiecen a manifestar y a decretar y que todo se les cumpla. Exacto. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Chicas Legales es un podcast producido por Botiquín Violeta y Taón Producciones. Producción, Amaranta Martínez. Edición y diseño sonoro, Ian Reta. Nos vemos en el próximo episodio.